Buenos días, buenas tardes, buenas noches, para el momento en el que ustedes puedan acceder a este material. Bueno, vamos a suplir la clase así sincrónica de hoy con esta grabación, ¿eh? Con la esperanza de que sea más didáctico que los trabajos anteriores, ¿sí? Que podamos ir mejorando. Y, tenía ganas, aunque sea, sí, de hacerlo de esta manera. ¿Mm? Que parece más personal, más cálido. Bueno, en fin, vamos con lo nuestro. En las instancias anteriores yo les había propuesto que hicieran un cuadro. En ese cuadro, sí, la idea era establecer de dónde venían las disposiciones, cómo estaban ordenadas, ¿sí? Entonces, en qué artículo se regulaba la cuestión del fin de la persona, qué se decía en relación al tema de la capacidad. Nada, una especie de cuadrito resumen que les pudiera servir a ustedes como para tener los presupuestos mínimos de cada una de esas cuestiones, ¿sí? Básico. Y en el audio de la semana pasada, la pretensión era que pudiera distinguir entre los derechos, es decir, las facultades atribuidas a los sujetos, y allí distinguir entre lo que denominamos derechos personalísimos de derechos personales. Bueno, tuve que hacer una pausa, recapitulamos, ¿no? Decía, habíamos hablado de los derechos personalísimos, ¿sí? Que son los que están relacionados con el cuadro que habían tenido que intentar realizar la semana anterior. Es decir, los derechos personalísimos son los que se le atribuyen a los sujetos por el solo hecho de ser sujetos, ¿sí? Entonces el nombre, el domicilio, la capacidad, ¿sí? Perfecto. Entonces allí lo que nosotros apreciamos es el comportamiento del Estado en su faceta distributiva, ¿sí? Si a todo el mundo se le reconocen esos derechos por igual y existen algunas excepciones que tienen que ver con la menor edad, ¿eh? Tiene que ver con las restricciones a la capacidad para aquel que no está, digamos, en su sano juicio, ¿sí? Bien, que justamente son excepciones. Ahora, todos estos derechos personalísimos son de naturaleza indisponibles. ¿Qué quiere decir que sean indisponibles? Bueno, una persona no los puede transar en el mercado, no puede vender, no puede comprar, no puede alquilar, ¿sí? No puede regalar, no puede renunciar a su nombre, no puede renunciar a un domicilio, no puede, directamente no puede, ¿sí? Son inalienables, imprescriptibles, bueno, tienen toda una serie de condimentos. Después pasamos al rango, al capítulo de los llamados derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales tienen que ver, claramente, como su nombre lo indica, con el patrimonio. ¿Sí? El patrimonio, habíamos dicho en su momento, que tiene que ver con los bienes, los derechos de crédito y las deudas que tenga una persona. ¿Está bien? Estos derechos patrimoniales los dividimos en dos, ¿sí? Los llamados derechos reales, que son los derechos sobre las cosas, sobre este teléfono, sobre el mate, sobre el
reloj con forma de caballo, ¿sí? Derechos sobre las cosas. Estos derechos son derechos que vinculan al sujeto con las cosas. ¿Está bien? Entonces eso lo charlamos en el audio que les envié la semana pasada. El derecho máximo que puedo tener sobre una cosa es el de dominio. Yo soy el dueño. Y entonces es mío, 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 mío. Yo, ¿sí? Vamos con usemos el ejemplo del mate. ¿Sí? Yo lo cebo y me lo puedo tomar, lo puedo tirar, puedo dejar que se enfríe, se lo puedo convidar a otro. ¿Por qué puedo hacer todo eso? Pues soy el dueño. ¿Sí? El dueño hace lo que quiere, siempre y cuando eso que quiera no esté en contravención con la ley. ¿Sí? Yo puedo destruir este mate, pero por ejemplo, no puedo abrir la ventana, revolearlo, ¿sí? Porque podría pasar a alguien y yo calzárselo por la cabeza. ¿Sí? Entonces, los derechos reales tienen el límite que establece el orden público en las relaciones de los sujetos con otros sujetos. ¿Está bien? Y en este punto habíamos mencionado los derechos sobre la cosa de uno, y ahí hablamos del dominio y charlamos también de la posesión y la tenencia, ¿sí? Donde yo soy tenedor de este teléfono. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir que yo reconozco que el teléfono es de otro. Yo pongo el teléfono es de la empresa. Sí, me lo dio para que estemos comunicados, porque yo estoy en un área sensible. Bueno, fenómeno. Lo uso para mis cosas, no tiene ningún problema, pero la empresa quiere que yo tenga, ¿sí? Esta línea, ¿verdad? Fantástico. Listo. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Tenedor. Ahora, poseedor. ¿Sí? Poseedor. Resulta ser que yo compré un departamento y no tengo la escritura. Tengo solo el boleto de compraventa. Y resulta ser que la ley establece que el cambio de titularidad solo se produce cuando se hace la escritura. O compré un auto usado, una moto usada, y no hice la transferencia. Pero el titular anterior me dio la cédula, ¿sí? Me dio la cédula, me dio el título de dominio, me dejó firmado el 08, ¿está bien? Para cuando yo pueda ir al registro. Y entonces, yo no soy dueño del departamento, yo no soy dueño del auto, de la moto. Bueno, jurídicamente no, soy el poseedor, ¿sí? ¿Por qué? Porque no perfeccioné mi derecho, me falta el título que lo perfecciona, ¿sí? La teoría de la posesión la desarrollaron los romanos hace mucho tiempo atrás, casi 2500 años, porque en la antigua Roma era muy difícil que una persona reuniera los requisitos para convertirse en dueño efectivo de un pedazo de tierra, o de un conjunto de esclavos, o de ganados. Y entonces, bueno, entonces la economía tenía que seguir. La economía tenía que seguir porque Roma tenía que comer todos los días. Si todos los días hacía falta leña para prender el fuego, todos los días hacía falta matar chanchos para alimentar a la ciudad, todos los días había que moler la harina, moler el grano para sacar la harina, todos los días había que darle de comer a la gente y poner en marcha toda esa maquinaria. Y entonces la economía no podía esperar
a que la gente hiciera sus negocios jurídicos de manera perfecta. Entonces inventaron la idea de la posesión, en la cual la ficción que se crea es que hay un sujeto que no es el dueño, pero que se comporta como si fuera el dueño. ¿Sí? Y entonces, bueno, entonces la sociedad le reconoce ese derecho. Bueno, fantástico, esa es la posesión. Y después charlamos sobre los derechos, sobre las cosas de otro. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo es esto? Bueno, y acá analizamos las figuras del usufructo, el uso, la habitación. Y hablamos también de las llamadas servidumbres prediales, que son las que benefician a un terreno en relación con otro terreno. Y yo les mencioné las servidumbres de paso y de agua. ¿Está bien? Que esto es muy habitual en las relaciones rurales, digamos. Bueno, y les decía que hoy nos íbamos a empezar a meter con los llamados derechos personales, que son el otro gran capítulo de los derechos patrimoniales. Y los llamados derechos personales también son llamados derechos de crédito u obligaciones. ¿Sí? Entonces, la obligación es una relación jurídica en la que aparecen básicamente dos sujetos. Un sujeto que se llama sujeto activo, otro sujeto que se llama sujeto pasivo. ¿Sí? Al sujeto activo se lo llama acreedor, en latín se le decía creditor. Al sujeto pasivo se lo llama deudor, se lo llamaba debitor. ¿Sí? Y estos dos sujetos están en relación porque hay una causa que los vincula. ¿Sí? Bueno, como les decía, ¿sí? Aparecen dos sujetos. ¿Sí? Estos sujetos cumplen distintas funciones en la relación. Uno es el que tiene que cumplir. El otro es el que puede exigir el cumplimiento. ¿Sí? El que tiene que cumplir es justamente el llamado deudor. ¿Sí? El que puede exigir el cumplimiento es el llamado acreedor. ¿Sí? El acreedor es el titular de la acción. La acción es un concepto que viene del derecho procesal y que significa que una persona está facultada, ¿sí? Está facultada para pedir que los organismos jurisdiccionales se pongan en movimiento en defensa de su derecho. Traducido al castellano, esto quiere decir que el titular de la acción es el que puede ir a los tribunales a denunciar el incumplimiento del otro. ¿Sí? Es el que puede demandar el cumplimiento, exigir el cumplimiento. ¿Sí? Y bueno, veremos. Hay una amplia variedad de formatos para lograr ese cumplimiento, ¿no? Le puede mandar una carta de documento, le puede intimar, le puede mandar un WhatsApp, ¿sí? Le puede iniciar una demanda. Bueno, veremos. ¿Sí? Todo eso dependerá de las circunstancias. Pero el tema es que el ordenamiento le reconoce a este llamado acreedor el derecho a convertirse en actor. ¿Sí? Muy bien. Titular de la acción. Es decir, el sujeto que puede ir a tribunales a reclamarle al otro que cumpla. Bien. Decimos entonces sujeto activo, sujeto pasivo. Bueno, de aquí la teoría contable tomó también la terminología para identificar pasivo con deuda. ¿Sí?
Entonces, ¿por qué sujeto activo? Porque es el titular de la acción. ¿Por qué sujeto pasivo? Porque lo único que puede hacer es defenderse. ¿Sí? Lo único que puede hacer es defenderse. No puede, ¿sí?, actuar, no puede instar la acción. ¿Sí? Tiene que cumplir y defenderse. ¿Sí? El sujeto pasivo es el que de alguna manera tiene su voluntad limitada, porque no puede disponer libremente de sus cosas, toda vez que, bueno, tiene comprometido su crédito, ¿sí? Tiene mercaderías encargadas, está pagando cuotas, ¿sí? Solicito presupuestos, bueno, está, eh, está moviéndose en la vida económica y, por supuesto, está generando deudas. ¿Mm? ¿Está bien? Bueno, volvamos a este punto. Entonces, dentro del mundo de las obligaciones, cuando nos ponemos a analizarlo, nos encontramos con que identificamos a los sujetos, a la parte subjetiva, encontramos el objeto y encontramos el elemento que une al sujeto con el objeto, que es el vínculo. ¿Está bien? Muy bien. Analicémoslos. ¿Sí? Cuando hablamos de vínculo, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de vínculo, hablamos de la unión, la ligazón que existe entre las partes. ¿Sí? Pues bien. ¿Y esto a qué puede obedecer? Bueno, esto puede obedecer a distintas causas. El vínculo puede provenir de un contrato. Entonces yo me senté frente a cualquiera de ustedes y firmé. Yo, Germán Rincón, discúlpenme. Bueno, continuamos con nuestro análisis. ¿Sí? Hablábamos del vínculo. ¿Sí? Ahí decíamos que la relación puede surgir de distintos orígenes. Puede ser un contrato, como les decía. Puede ser una relación de familia. ¿Sí? Puede ser una situación no prevista, como un accidente. ¿Sí? Bueno, puede ser un delito. Distintas circunstancias por las cuales dos sujetos quedan pegados en este modelo, formato de relación jurídica, que es la obligación. ¿Sí? Los sujetos tienen que cumplir algunos requisitos. El primero de ellos es que sea posible saber quiénes son. ¿Sí? Entonces, los sujetos tienen que ser determinados o determinables. ¿Sí? Bueno, determinados, Juan Pedro. Determinables, el dueño del auto rojo. ¿Sí? El dueño del departamento 15B. ¿Me explico? ¿Sí? Identificable. Hay una fórmula que nos permite saber quién es el sujeto. Entonces, primera cuestión, que se pueda saber quiénes son. Segunda cuestión, que cumplan con las reglas de la capacidad. Si va un nene con un cheque, con un cheque por 1.200.000, ¿sí? Ya va a un concesionario y dice mi papá que le den ese auto. Si ese negocio no es válido. ¿Por qué? Porque el nene, obviamente es un nene, es menor de edad. Entonces, por más que esté cumpliendo un encargo de su padre, no cumple con las reglas de la capacidad. ¿Está bien? Entonces, claramente, que cumpla con las reglas de la capacidad. Cuando hablamos de personas jurídicas, acá tenemos que tener presente
el objeto, ¿sí? El objeto que persigue esa institución. Entonces, por ejemplo, un club no puede decidir dividir su capital en acciones y cotizar en la bolsa. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque para la legislación argentina, los clubes no son sociedades comerciales y por lo tanto no pueden dividir su capital en acciones y mucho menos pueden cotizar en bolsa. En otros países sí, bueno, problemas de otros países. Para la legislación argentina, esa capacidad de decisión los clubes no los tienen. Entonces, ¿sí? Cuando analizamos las reglas de capacidad, si son personas físicas, nos fijamos en lo que determina el código. La edad, ¿sí? Si puede administrarse, ¿está bien? Cuando estamos con personas jurídicas, tenemos que ir a leer, ¿sí? El estatuto de esa persona jurídica. Y en el estatuto societario aparece determinado cuál es el objeto, para qué existe esa sociedad, esa asociación, esa fundación, etcétera, etcétera. Entonces, requisitos en cuanto a los sujetos, 2. Determinabilidad, capacidad. ¿Sí? Requisitos en relación al objeto. Acá nos vamos a encontrar con 4 requisitos. En primer lugar, ese objeto tiene que ser también determinado o determinable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las personas no pueden tener su voluntad y su futuro sujetos a los caprichos de otro. No, mira, me obligo a hacer lo que quieras. No, eso no es una obligación. Lo que quieras no es una obligación. Me obligo a levantar una pared, me obligo a llevarte de un lado al otro, me obligo a levantar una cosecha, me obligo a estar todas las mañanas a las 3 de la tarde tocando el bombo. Me obligo a hacer algo, ¿sí? Poner algo en funcionamiento, dejar, ¿sí? Lo que quiera que fuere, a lo que me obligo, tiene que ser factible su individualización, ¿sí? Porque yo no puedo exigir el cumplimiento de cualquier cosa, ni puedo demandarlo, ¿sí? Entonces necesito precisión. Entonces el objeto tiene que ser determinado o determinable. Primer requisito. Segundo requisito. El objeto tiene que ser posible, ¿sí? Parece una pavada, no lo es. Los romanos usaban algunas imágenes para ilustrar esto. Decían que una persona no se podía obligar a apagar el sol, a bajar la luna, a contar los granos de arena que forman las playas, ¿sí? Bueno, a esto ellos llamaban objetos imposibles, ¿sí? Entonces, el objeto imposible genera la nulidad de esta relación jurídica, porque no se puede demandar, no se puede reclamar lo que no existe. Lo que no existe o lo que es imposible. En este punto, nosotros podremos analizar que hay cosas que son imposibles porque la realidad del mundo físico, químico, no lo permite, y hay otras cosas que son imposibles porque la ley no lo permite. Entonces, volvamos a nuestro ejemplo de la cotización en bolsa de los clubes. ¿Sí? Imposible. Imposible. Si no, Boca, como Boca, River, quieren participar de la Champions, van a armar una Champions a nivel internacional, resulta que si no son sociedades anónimas o no son SRL, se quedan afuera del negocio.
negocio fantastimillonario, imagínense, ¿sí? Pero como están regidos por la ley argentina, no lo pueden hacer. Entonces, ¿sí? Quieren cambiar el estatuto y, bueno, bárbaro, no lo pueden hacer, ¿sí? ¿Es físicamente posible? Sí, claro. ¿Es jurídicamente posible? En Argentina no, ¿sí? Entonces, ese es el tema de la posibilidad. La posibilidad material y la posibilidad legal. Este último está relacionado con el tercer requisito, y es que el objeto tiene que ser lícito. Lícito quiere decir que digamos, su contenido no viole el ordenamiento jurídico, generando una sanción, ¿sí? Ya sea en la forma de una contravención o en la forma de un delito, ¿sí? Entonces yo me asocio con un determinado grupo de personas para evitar que los vecinos compren en el almacén, ¿sí? De, qué sé yo, 4,52. No sé si es un almacén, digo, qué sé yo. Y entonces, bueno, ¿para qué nos asociamos? Nos asociamos para castigar a... Bueno, eso no se puede. Eso no se puede, no es un fin lícito el que estamos persiguiendo, ¿sí? Entonces, no, yo solamente cocinaba. Yo solamente cocinaba, no sabía que había un empresario secuestrado. ¿No? Yo me ocupaba de hacer el guiso nada más. No soy un cómplice, soy un empleado. No, mentira, flaco. ¿Sí? Ilícito, ilícito. ¿Está bien? Entonces, repasamos. El objeto tiene que ser determinado, determinable, posible, lícito, y el cuarto, digamos la cuarta cualidad, es que el objeto tiene que ser susceptible de apreciación pecuniaria. Esto es, tiene que ser posible traducir ese objeto a cantidades de dinero, ¿sí? Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, porque digo, lo natural es que todo el mundo cumpla con sus obligaciones. ¿Te parece? Lo natural y lógico. Pero cuando la persona no cumple, y entonces hay que reclamar el cumplimiento, y ya no nos interesa el objeto, porque el tiempo pasó, vamos a reclamar una indemnización. ¿Sí? La palabra indemnización viene del latín damnus, que significa daño. Entonces, indemnizar implica reparar el daño, quitar el daño, ¿sí? Y el daño, desde el punto de vista jurídico, es una lesión económica. Nuestro patrimonio se vio afectado porque esperábamos recibir algo y no lo recibimos. Entonces, este algo tiene que ser posible que lo estimemos en dinero, porque cuando reclamemos la indemnización, vamos a reclamar plata. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, hasta acá entonces vimos lo que son las obligaciones, vimos los elementos de las obligaciones, ¿sí? Clasifiquémoslas un momentito y ya los dejo descansar. Vamos a poder clasificar las obligaciones de acuerdo con el elemento sujeto y de acuerdo con el elemento objeto. Vamos a hablar de obligaciones de sujeto único o de sujeto plural, ¿sí? Cuando hablamos de sujeto plural, podemos tener muchos deudores y un acreedor, podemos tener muchos acreedores y un deudor, podemos tener muchos deudores y muchos acreedores, ¿sí? Es decir,
la pluralidad de sujetos puede ser activa, pasiva o mixta. ¿Está bien? Fantástico. Ahora, esto da lugar a dos tipos básicos de obligaciones de sujeto plural. Las llamadas simplemente mancomunadas y las llamadas obligaciones solidarias. En las obligaciones simplemente mancomunadas tenemos muchos deudores y un acreedor, o tenemos muchos acreedores y un deudor. Pero resulta que cada uno cobra un crédito en particular. ¿Sí? Ahora, ¿qué los une? Bueno, los une el vínculo, por ejemplo. ¿Sí? Eran todos pasajeros de un micro que iba a Mar del Plata, ¿sí? Y el micro estalló la cubierta cuando iba para allá, a la altura de Dolores, sí, se volcó y una cantidad de gente se golpeó. Sí, uno se fracturó, otro, no matemos a nadie, ¿no? Uno se fracturó, otro se luxó, otro, sí, otro iba, qué sé yo, iba a un casamiento, llevaba un juego de porcelana y se rompió todo, otro tenía que presentarse para un trabajo y perdió el trabajo. Bueno, se generaron, ¿sí? un montón de situaciones para que los pasajeros reclamen. ¿Sí? Muy bien, ahí tenemos que hay un único hecho que generó el daño, el accidente. Y hay un único deudor, ¿sí? Hay un único deudor, que es la empresa de colectivos, ¿sí? Y una multitud de sujetos que aprovechan y todos le hacen juicio juntos, como ocurrió en su momento con los sobrevivientes de Cromañón, que había abogados que representaban a 10, 15, 20, 50 personas que lo único que tenían en común era que habían estado en Cromañón esa noche, esa fatídica noche. Y entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos una obligación de sujeto múltiple donde el deudor le va a dar a cada uno lo suyo, ¿sí? O el acreedor va a recibir de cada deudor la parte que le corresponde, ¿sí? La parte en la que sea condenado cada uno. ¿Está bien? Esas son simplemente mancomunadas, están juntos. ¿Podrían estar por separado? Sí, pero el hecho de que el vínculo las haya generado juntas le da este carácter. Y después tenemos las otras, las obligaciones solidarias, ¿sí? La palabra solidario viene del latín solidum, in solidum, ¿sí? Que quiere decir por el total. Es decir, sólido, total. ¿Qué quiere decir en las obligaciones solidarias? Que múltiples acreedores o múltiples deudores. Y resulta que se le puede reclamar a un deudor que pague toda la deuda. O un acreedor puede cobrar la totalidad de la deuda. Y ese cobro o ese pago libera a todos los demás. Libera a todos los demás. Entonces, ¿sí? Le reclamamos a Jaime, ¿sí? Bárbaro. Y Jaime dice, loco, pero hay otros. ¿Qué me importa a mí? Yo te reclamo a vos. Vos sos el que tiene más plata, por ejemplo. ¿Sí? Yo tengo el derecho de elegir a quién le reclamo. ¿Sí? Vos después arreglate con los demás, con los codeudores. ¿Me explico? Se juntaron para comer un asado, para despedir el año, ¿sí? Se fueron yendo todos y quedó uno solo. Y cuando este otro quiere decir, dice, no, bueno, yo pago lo mío nada más. No, papá, vos pagas todo. Vos pagas lo de todos. Pero yo comí. Ah,
yo comí el fiambre y tomé 2 vasos de soda nada más, porque incomprobable, tenés que pagar todo. ¿Sí? ¿Eh? Ahí tenemos un deudor solidario. ¿Me explico? Bueno, estos ejemplos lo que pretenden es ilustrar y ayudarlos a ustedes a entender mejor la cuestión, ¿no? Cuando nos vamos a las obligaciones de acuerdo con el objeto, las podemos clasificar por el contenido del objeto, ¿sí? Podemos encontrarnos con obligaciones de objeto único u obligaciones de objeto múltiple. Y dentro del objeto múltiple podemos tener obligaciones facultativas, alternativas o totales. Entonces, ¿a qué me refiero? Obligaciones alternativas. Me libero entregando un auto, 2 motos, 5 bicicletas o 14 patinetas. Yo elijo. Hay una multiplicidad de objetos. En el momento de cumplir, se elige. ¿Sí? Ahí lo importante va a ser quién tiene el derecho de elegir, ¿no? Bueno, alternativo. ¿Sí? Facultativas. ¿Sí? Está escrito que yo tengo que cumplir con una cosa, pero que si no llego a cumplirlo, puedo ofrecer otra cosa. Entonces yo tengo que entregar una oveja, ¿sí? Pero si no llego a conseguir la oveja, puedo zafar entregando 5 gallinas. ¿Me explico? Pero primero tengo que perseguir la oveja. Si no llego con la oveja, tengo que demostrar que me esforcé por conseguir la oveja, y si no entrego las 5 gallinas. ¿Sí? O puede ser que me haya obligado a entregar todo. ¿Sí? 15 docenas de huevos, 5 sacos de harina, ¿sí? Y 20 latas de durazno en el mío. Y entonces tengo que cumplir con todo. ¿Sí? Bien, tengo que cumplir con todo. También se habla de las obligaciones genéricas. ¿Sí? Genéricas es cuando el sujeto se obliga a entregar una cosa identificada por el género. Por ejemplo, me obligo a entregar un caballo. Una cosa es obligarse a entregar un caballo y otra cosa es obligarse a entregar ese caballo. ¿Sí? Porque puede ocurrir que ese caballo se muera. ¿Sí? Ahora, un caballo, género caballo, ¿sí? Es mucho más amplio. Entonces, el derecho distingue entre obligaciones en las cuales el objeto está súper especificado, ¿sí? Y obligaciones en las que el objeto está especificado genéricamente. ¿Sí? Yo saqué un pasaje, quiero un pasaje para ir a Ushuaia. Bueno, está bien. ¿Alguna cuestión en particular? No, dame un pasaje para ir a Ushuaia. Fantástico. ¿Sí? Te conseguí un vuelo un jueves a las 15 horas. No, jueves, 15 horas. Bueno, pediste un vuelo genérico. Yo te conseguí un vuelo. Distinto es que me digas, no, mira, yo tengo que viajar en la franja nocturna o en la franja matutina. Bueno, claro. Explícame mejor. ¿Me explico? Sí, entonces, bueno, esto da lugar a esa distinción. Y por el contenido podemos hablar de obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. ¿Sí? Las obligaciones de dar implica lo que se llama, en derecho, se llama tradición. Viene del verbo latino tradere, que quería decir entregar, ¿sí? Donde aparece el tradens, que es el que entrega, el accipiens, que es el que recibe, ¿sí? Y entonces las obligaciones de dar implica
que materialmente una cosa pasa de una mano a otra. ¿Sí? Esta entrega puede ser material. ¿Sí? Vas al concesionario, ¿sí? Te hacen subir al auto, te dan los papeles, todo, te dan el puesto. O puede ser que pasás por la inmobiliaria y te dan la llave. ¿Sí? Entonces con la llave, si no es que vino Papá Noel con una bolsa con ladrillos y te tiró, te armó como si fuera el Fortnite, te armó la casa. No, bueno, fuiste con la llave, ¿está bien? Bueno, en eso el derecho no tiene problema en que tenga carácter simbólico. Está bien, pero el dar implica siempre la tradición de la cosa. Una cosa pasa de la esfera de un sujeto a la esfera de otro sujeto. ¿Está? Físicamente. Ahora, eso es dar. Después tenemos hacer. Las obligaciones de hacer son las que implican poner un esfuerzo al servicio de otro. Entonces yo, por ejemplo, te voy a guardar esto por el tiempo que vos me pidas. Vos sos el depositante y yo soy el depositario. ¿Sí? Vos necesitabas dinero y yo te lo di. Te anticipo. No, perdón. Vos necesitabas guardar el dinero y yo, si esto es una forma distinta de depósito, es el depósito bancario. Discúlpenme con el ejemplo. Vos querías levantar esa pared, yo la levanté. ¿Está bien? Yo pinté, yo te arreglé el auto, yo te saqué la muela, yo te corté el pelo, yo te asesoré jurídicamente. ¿Sí? Yo soy tu personal trainer y te puse al día. Soy tu médico y te sigo. ¿Sí? Son obligaciones de hacer. ¿Sí? Poner las habilidades, las capacidades, el tiempo, el esfuerzo de uno en beneficio de otro. Y luego están las obligaciones de no hacer, que lo que implican es justamente eso, una abstención. ¿Sí? ¿Y hay obligaciones de no hacer? Sí. Por ejemplo, surgen de las relaciones de vecindad. Vos no podés plantar un árbol a menos de 3 metros de la pared del vecino. Ni podés plantar un arbusto a menos de 1,5 metros. Profe, ¿y eso dónde figura? En el Código Civil. Ahí figura, por ejemplo. Entonces, si vivís en un edificio, entre las 14 y las 16 horas, no podés escuchar música a todo volumen. O no podés correr por los pasillos. No podés revolear la basura en el palier. Tenés obligaciones de no hacer. ¿Sí? O si sos farmacéutico en la provincia de Buenos Aires, vos te matriculás como farmacéutico y el colegio te dice, bárbaro amigo, fantástico. Ahora, usted no puede abrir una farmacia a menos de tanto de donde el colega ya la tiene. Oh, pero el colega está frente a la estación de tren, a mí me venía fenómeno, tengo un local al toque en diagonal. No puede. Aunque el local sea buenísimo, aunque el local sea suyo, habilítelo para hamburguesas, pero no puede vender aspirinas. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el colegio estableció una regulación e impone a los matriculados una obligación de no hacer. ¿Sí? Bueno, espero no haberlos agotado con esta intervención. Espero que se encuentren muy bien y tener la oportunidad de verlos personalmente en algún miércoles futuro. Sigan cuidándose, por favor, y nos vemos.